Bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa, fotógrafo, y como cada semana te traigo lo mejor en este apasionante mundo de la fotografía. Seguimos en conversación con fotógrafos latinoamericanos. ¿Qué estamos haciendo en Latinoamérica a nivel de fotografía? Hoy nos acompaña nuestro primer invitado de estos lados, así que es el embajador en este momento, el embajador fotográfico de El Salvador. Estamos hablando con Víctor Peña, fotoperiodista salvadoreño, con quien el día de hoy vamos a estar conversando sobre fotografía, qué se está haciendo allí en El Salvador, cuál es su visión de la fotografía por estos tiempos y bueno, todo lo que acontece en la actualidad. Así que, Víctor, muy buenas tardes para ti allá en El Salvador. A nuestros queridos oyentes, desde donde nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario. Así que bueno, Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Federico, buenas tardes. Un gusto saludarte y gracias también por el espacio que generas en esta entrevista para que podamos hablar de, como ya decía, de los temas que te interesan y cómo hacemos el abordaje del Salvador a través de la fotografía. Bueno, ya vamos a caer en ese tema. Tenés un currículum bastante interesante, estás en una actualidad fotográfica muy interesante en tu género, que es el fotoperiodismo, pero antes de llegar ahí, como es nuestro primer encuentro y obviamente pues nuestro público no lo conozco, pero sé que están allí pendientes, que quieren saber cómo empezaste en este mundo de la fotografía, ¿cuál fue el mosquito, el bichito ese que te picó, que te dijo voy a ser fotógrafo? ¿Cuándo fue eso y cómo sucedió? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo entre 2003 empecé a estudiar artes plásticas aquí en la Universidad de El Salvador. Pues mi afán siempre fue ser pintor, digamos, convertirme en artista. Siempre pensaba en ello, dibujaba mucho, pero luego en la universidad también descubrí dentro de las clases, los talleres, descubrí la fotografía. Principalmente yo empecé a trabajar mucho más ya directamente con fotografía digital. No había experimentado tanto el tema de fotografía análoga. Creo que las clases de dibujo, las clases que tenían que ver o tenían relación con el arte también me dieron una guía hacia la fotografía, ¿no? Y luego en medio de mi universidad, pues yo siempre digo que llegué en una etapa de mi vida con una crisis financiera que me dijo o trabajas, ¿no? Y a partir de la relación con un amigo que era diseñador de un periódico, pues me recomendó para hacer unas prácticas los fines de semana, prácticas de fotografía en un periódico, y es así como me fui metiendo al campo de la fotografía, ¿no? Cubría partidos de fútbol, cubría atletismo, cubría más que todo deportes en el fin de semana, y también me fui metiendo en el tema para entonces, ya estoy hablando del año 2006, cuando era muy frecuente que hubiera protestas en el centro de San Salvador, que es la capital en El Salvador, y entonces empecé a cubrir también un poco de protesta, empecé a cubrir el tema de homicidios, que también por el fenómeno de pandillas que tenemos en El Salvador era muy recurrente, ¿no? Y sigue siendo recurrente ver homicidios en las calles de este país. Y entonces así me fui involucrando, digamos, en distintas coyunturas de este país en la fotografía. Es decir, sí quería ser artista o quería ser pintor, pero a la larga creo que el mismo trabajo, el mismo encanto que tuvo la fotografía, a final de cuentas, me fue sometiendo hasta esto, donde ahora ya tengo casi 15 años pues, de estar ejerciendo. O sea que, por así decirlo, tu escuela fue directamente el medio laboral, fue la calle, fue de arranque, fue la prensa. Sí, fue de arranque porque directamente me sometí a eso, ¿no? A un departamento de fotografía, a una sección, a compañeros que ya eran experimentados, es decir, ir a coberturas de equipo, por ejemplo, en partidos de fútbol importantes, de la Liga Mayor, de la selección de fútbol. Y eso me fue dando escuela. Luego pues yo me metí también a leer un poco, a tener teorías sobre el oficio, a experimentar un poco también, y luego
yo tenía ya 2 años, después que hice las pasantías en este periódico que cubría un poco más el tema de notas, todo lo que tiene que ver con violencia, homicidios. Y luego entré en el año 2007 a un periódico que se llama La Prensa Gráfica acá en El Salvador, que es el de mayor circulación, y es donde ya empiezo a tener cobertura de distintos, de otra rama, digamos, como en el tema más cultural, como era novato, y en este periódico, si eras novato, prácticamente te asignaban cosas como teatro, como obras de ballet, como conciertos de la orquesta sinfónica, como obras de teatro, qué sé yo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte. Y creo que también eso sirvió para potenciar un poco, ¿no? el rollo porque esos escenarios te retan mucho, porque a veces hay poca iluminación, hay momentos en que no puedes abusar de la ráfaga porque tienes que ser muy cuidadoso, si no interrumpes al público, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas fueron dando una formación, como la calle, no sé, la práctica diaria, es decir, y luego, como te digo, yo me metí a leer mucho, tenía una página que consultaba mucho internet, y luego tenía algunos libros también que había conseguido, y así me empecé a mecanizar un poco. Luego, estando en ese periódico, yo gano un certamen de fotografía, y tenía que ver, el premio era viajar a París, es decir, a uno de los festivales que se llama Bis pour l'Image, que se realiza en una ciudad del sur de Francia, se llama Perpignan, y es como el festival de fotoperiodismo mundial, ¿no? y más reconocido. Y tuve la oportunidad de ir al Museo de la Fotografía en París, tuve la oportunidad de ir a conocer el Louvre, el Museo de Arte de París también, ¿no? Y esto también me permitió decir, si yo ya tenía un conocimiento de la fotografía de prensa, que teniendo apenas 2 años en el oficio, digamos, yo había aprendido a mecanizar, ¿no? Toda la práctica, pero no tenía conciencia plena de lo que significaba hacer fotografía independiente o también fotoperiodismo como tal, ¿no? Porque me había ido aprendiendo en hacer una fotografía que fuera buena y que acompañara los temas o las coyunturas que se iban desarrollando en el país. Pero a partir de esta experiencia en 2009, en septiembre de 2009 en Francia, yo creo que se me abre la mente para entender específicamente de qué va el fotoperiodismo, ¿no? Sobre qué va, y es la forma en que también a través de la fotografía puedes tener una narrativa, puedes tener una visión más personalizada, y también encontrar temas que sean potentes y que rompan, ¿no? También esa figura de que el periodismo se hace solo de manera escrita o de manera televisiva. Y así yo personalmente me encontré con una forma ya distinta de hacer fotografía, ¿no? En vez de empezar a retratar o a tomar fotografías, empecé también a buscar opciones a hacer fotografía, es decir, a crear, a intentar hacer hilos narrativos que me contaran una historia, y potenciar de esa manera mi cobertura, y no solo pensar la fotografía de manera individual. Entonces, creo que ese espacio o ese año me da la libertad de poder entender mucho más el fotoperiodismo, la fotografía como tal en general, ¿no? Porque prácticamente en el Museo de la Fotografía en París entiendo la historia, entiendo muchas cosas, y luego cuando voy al festival de Bis pour l'Image en Perpignan, hago como esa transición de la historia a la práctica, ¿no? Y cómo se manejaba actualmente ya el enfoque fotográfico, ¿no? Cómo había cambiado de la individualidad hacia lo colectivo, y eso creo que me enseñó muchas cosas. Estamos hablando que eso, a Francia fuiste la primera oportunidad, tenías apenas 4 o 5 años en la fotografía. No, tenía 2 años y medio. 2 años y medio, menos todavía. Bueno, de estar en la escuela de arte, pasar a ser fotógrafo de prensa en un medio, en un periódico, pasaste a hacer fotografía en la calle, de estar estudiando arte en la universidad, a hacer fotografía en la calle, te enviaron a hacer fotografía cultural,
de allí te vas a Francia, al Museo de la Fotografía, de prensa, obviamente, y de allí pasaste a hacer un género fotográfico que no es por allí para muchos el más atractivo en cuanto a imagen, pero que es un género de la fotografía periodística que cuenta mucho lo que a veces otros no quieren decir o les cuesta decir, porque estás con un tipo de fotografía social, no sé si el término es el correcto, pero es muy agresiva, muy violenta. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Te iba a preguntar, ¿qué diferencia, ya que estuviste en la calle, haciendo fotografía de prensa en la calle, ahí en El Salvador, qué diferencia encontraste entre la fotografía de prensa que se hace en El Salvador cuando viste en el museo, ahí en Francia, el Museo de la Fotografía de Prensa, cuando viste o veías esas imágenes de esos trabajos de otros fotógrafos de Francia o de Europa? ¿Qué tan diferente es ese día a día fotográfico? ¿En qué difiere? Si es que hay alguna diferencia. No, yo creo que nada más difieren los escenarios, porque creo que entendés que la sociedad en general es violenta, ¿no? Porque en el Museo de la Fotografía hay mucho registro, pues sí, obviamente de algunas cosas históricas, de como cuando se hace la primera fotografía, pero también descubres que hay un recorrido de hechos violentos, ¿no? De guerra, de atentados contra la vida humana, contra los derechos humanos, y es lo que replicamos prácticamente en los países de Latinoamérica, o lo que históricamente se ha replicado, ¿no? En El Salvador, desde 1932, que hubo un genocidio o una insurrección de campesinos contra el gobierno, y eso obligó al ejército salvadoreño también a matar a miles de campesinos en esa insurrección, y a partir de entonces El Salvador no ha dejado de ser un país violento, ¿no? Digamos que la violencia solo se ha transformado, ha cambiado de actores de un lado a otro, pero sigue siendo violento, ¿no? Y cuando ves eso, como te digo, que la única diferencia son los escenarios, ¿no? Pero creo que en general las ciudades han sido violentas, y por ende los fotógrafos o la fotografía histórica también ha retratado y ha registrado esa violencia. Bueno, casualmente coincidís con la interpretación, no sé si lo tenés por ahí, a Ronaldo Schmidt. Él es fotógrafo de prensa venezolano, que se llevó el WordPress 2018, si mal no recuerdo. Lo tuvimos también por acá, estuvimos conversando con él, y en una de las reflexiones finales en la entrevista él dice, le preguntamos qué le dejaba a él la fotografía, y él dice precisamente eso, que somos una civilización, que el ser humano es violento, es agresivo por naturaleza. Un poco lo que también estás contando, lo que nos estás diciendo en este momento, o sea, coincidís con la apreciación de él. Lamentablemente, pues parece que cada vez es así, es más marcado, es más visible. Sí, yo creería que yo el año pasado publiqué en elfaro.net, que es el periódico para el cual trabajo, una historia sobre una familia que vive solitaria en una isla en El Salvador, y hablaba mucho de las necesidades que esta familia, que se aisló de la violencia y de muchas cosas que le acechaban, y decidió vivir en un pequeño islote en el Golfo de Fonseca, en El Salvador, pero que al final, digamos, y ahí creo que se cumplía esta teoría de que somos violentos por naturaleza, ¿no? Porque esta familia en esa isla encontró a otro habitante que a lo largo de unos años comenzaron a tener conflictos, ¿no? Porque los animales de uno se trasladaban a la casa del otro, y esto empezó a generar discordias hasta que se ofrecieron machetes, se ofrecieron balas, ¿no? Y se amenazaron de muerte. Entonces, claro, decir que los seres humanos estamos como bajo ese asedio, ¿no? De algo que nos provoque para despertar las iras que andamos por ahí, ¿no? Entonces, claro, creo que no cambia mucho. Lo único que hace falta es otro ser humano, nada más. Correcto. Lamentablemente. Alguien que provoque, ¿no? Claro. Ahora, Víctor, esa experiencia ahí en Francia fue la que te terminó convenciendo de incurrir en el género del fotoperiodismo. ¿Por qué no te quedaste en cultura, por ejemplo? Que era lo que estabas estudiando, arte. Porque, mira, yo creo que fue también una cosa sistemática, porque si bien al principio comencé a cubrir cultura, arte y todo lo demás, que debo decir que
que era una de las áreas que me apasionaba mucho cubrir también por lo mismo, ¿no? Porque obtenías una fotografía bella, obtenías esta composición, una iluminación perfecta, y la ibas ahí arreglando con el tiempo, la ibas mejorando, pero algo que te enseña el periodismo, y sobre todo en los países de Latinoamérica, es que por muy bellas que sean otras cosas, no dejamos de ser países desiguales que tienen muchas historias ocultas y que son historias que necesitan del periodismo para ser contadas, ¿no? Y el periodismo te va generando esa conciencia, ¿no? Y estando en El Salvador, en América o en Latinoamérica, creo que no puedes dejar de lado eso, ¿no? No te puedes hacer del ojo pacho porque sabes que sos un servidor público que tiene un compromiso con la sociedad y que hay cosas que están por ahí ocultas y que nadie quiere contar y que se tienen que saber, ¿no? Y eso te va generando ganas de denunciar las atrocidades, la violencia, los atropellos que hay en estos países, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica. Ya que hablas de los problemas, de todo este movimiento que hay ahí en Centroamérica, uno de los medios, o por decirlo así, uno de los temas que ha seguido mucho es el tema, y valga la redundancia, de las caravanas de migrantes ahí provenientes de ahí en Centroamérica, de Cuba, Haití, África, que van todos hacia Estados Unidos. ¿Eso ha sido uno de los temas donde te has enfocado más últimamente, que has hecho más trabajos exploratorios? ¿Estás actualmente involucrado en esa temática? Sí, mira, digamos que el periódico para el que trabajo, bueno, yo trabajo en El Faro desde el año 2016, donde ya sabíamos obviamente que estos países estaban llenos de historias de migrantes, pero que era un fenómeno que estaba ahí escondido, que pasaba de alguna manera clandestino. Pero, decir, si te hago un recuento de la migración en estos países, digamos, Guatemala, El Salvador, en los años 80 estuvieron inmersos mucho en un conflicto armado, ¿no? Y eso provocó las primeras migraciones hacia Estados Unidos. Luego, cuando se aprueban las deportaciones masivas de Estados Unidos en 1994, Estados Unidos nos inyecta el fenómeno de pandillas, que años después vuelve a generar una migración o una ola de migración, una ola de violencia que provoca migraciones, y entonces la gente ya no migra, sino que huye de sus países hacia Estados Unidos. Y luego en el año 2018, te decía al principio que la migración ha sido un fenómeno que ha funcionado de manera clandestina, pero en 2018 arranca la primer caravana de migrantes que llevaba alrededor de 7,000 personas de camino por México hacia Estados Unidos, y eso hace un efecto de bola de nieve que empieza a provocar más caravanas de migrantes, empieza a exponer mucho más la migración, y con eso también empieza a exponer el fracaso, ¿no? Y la vergüenza de los gobernantes en Latinoamérica, que no han sabido tener políticas públicas para crear las condiciones y que la gente no tenga que emigrar hacia Estados Unidos porque su país se le acaba, ¿no? Pero cuando vienes, y a mí me interesó mucho porque a través de la migración tú puedes entender muchos fenómenos que han estado afectando a este país. Por ejemplo, el tema de las violaciones a derechos humanos a partir de los abusos que cometen las autoridades, el ejército, la policía, cuando hablamos de conflicto armado, ¿no? El tema de violencia de pandilla, el tema de desigualdad, el tema de violencia económica, el tema de pobreza en las comunidades más recónditas de estos países. Entonces creo que cuando tienes un conjunto de problemas, todo se refleja en la migración, ¿no? Porque cuando he tenido la oportunidad de estar en el camino, de estar en los albergues, en la frontera, retratando las caravanas, la última cobertura que tuve o que hice fue en marzo, cuando se agudizó la crisis migratoria en la frontera de México y Estados Unidos. Marzo de este año. Sí, correcto. Y te das cuenta, ¿no? Y ahí entiendes todas las razones de por qué la gente huye y está pidiendo asilo en Estados Unidos, ¿no? Y entonces el fenómeno de la migración para mí refleja, ¿no? Todo, al final de cuentas, la migración es la punta del iceberg que muestra o refleja todos los problemas que hay debajo en los países de Centroamérica.
y que también, digamos, están afectando, ya hay poblaciones que también están siguiendo ese mismo trayecto que han seguido los países de Centroamérica, como decías, poblaciones del Caribe, africanas, que migraron y pasaron por Latinoamérica para quedar estancados en las primeras ciudades de México, ¿no? Porque cuando Donald Trump hablaba de construir muros, hablaba de construir, lo ejecutó al final de cuentas con las autoridades, ¿no? En los países del sur prácticamente, o en los países de Centroamérica y el sur de México, perdón, donde reforzaron la seguridad migratorios, y todo esto tenía que ver para de verdad establecer un muro que contenga toda esa ola migratoria que a partir de 2018 puso en evidencia, como vuelvo a decir, todo el fracaso que han tenido los gobernantes de los países de Centroamérica. Perfecto. Ahora, mientras vos estás hablando y te voy siguiendo, voy chequeando un poco tu cuenta en Instagram, que ya más adelante la vamos a dar al público para que conozca, entre a tus redes, ingrese un poquito por allí, vaya curioseando, vaya conociendo tu trabajo, que también es la idea del programa. Vemos que tu fotografía, por más que es una fotografía por allí, en este momento hablando así, nos imaginamos una fotografía un poco agresiva, violenta, porque nos imaginamos que lo que se ve en ese tipo de caravanas no es solamente lo que nos enseña la televisión, que a veces es el 5% de la realidad, a veces menos. Pero tu trabajo tiene un aire bastante artístico, por llamarlo de alguna manera. Jugás mucho con luces, tenés fotografías a color, fotografías en blanco y negro. Me estoy metiendo fotográfico, ya vamos a social de vuelta, no te hagas problema. Pero veo que jugás con muchos elementos artísticos que hacen una fotografía por allí muy, ¿cómo decirlo?, muy expresiva. Incluiste el conocimiento artístico que tenías, lo incluiste en tu fotografía de calle, que por allí no es tan fácil y queda bastante bien, porque te digo, estoy revisando y hay trabajos muy muy interesantes. ¿Cómo se logra hacer esa conexión? De decir, yo me voy, por ejemplo, tengo que cubrir una caravana. ¿Qué involucra todo eso? Bueno, mira, yo creo que involucra mucha conciencia. Yo no sé decir, yo no logro detectar de que haya una mezcla artística y social en medio de todo mi encuadre. Simplemente creo que es una aplicación natural que tengo a la hora de buscar los escenarios. Como te digo, me dejo llevar porque soy muy fan de la pintura. Es decir, y me dejo guiar, o yo creo que eso me hace guiarme por los colores. Siempre para mí ver colores en el encuadre en un lugar es muy atractivo, y eso me hace buscar composiciones, buscar formas de expresar. Pero yo sí creo en algo, de que por muy catastrófica que sea la historia o la coyuntura que estemos siguiendo, yo creo que sabemos que dentro de una coyuntura importa es porque hay seres humanos en medio, ¿no? Hay seres humanos que son los protagonistas de las historias que contamos, y pese a que sean historias duras, pese a que sean historias que no deseamos que a nadie le pasen en esta vida, yo intento que de alguna forma, cada vez que retrato a alguien, intento que a pesar de que se le está pasando muy mal, tenga dignidad, ¿no? Que se muestre con dignidad, que se muestre con ese ejemplo para la humanidad, de que a pesar de que hay barreras, hay obstáculos muy fuertes, hay amenazas, y todo lo que sufren algunas personas en estos países, siempre se muestren como un ejemplo a la sociedad, ¿no? Y no tratar de aprovecharse de esa vulnerabilidad que a veces encontramos en la mayoría de personas a las que retratamos. Entonces creo en esta frase que decía, si no mal recuerdo, Nashville, que uno puede estar o hacer de cualquier lugar horrible el lugar más hermoso del mundo, ¿no? Es decir, creo que estoy parafraseando, pero sí. Creo en esa concepción de que por muy duros que sean los lugares, nosotros podemos tratar de encontrarle el lado bueno, y también que una historia mala al final sirva como inspiración a la sociedad. ¿Crees que el trabajo que haces desde el punto de vista de la fotografía ha permitido crear conciencia de alguna forma en El Salvador? Sé que es una pregunta un tanto por allí como que
agresivas por decir, bueno, mi trabajo ha contribuido, ha llegado a quienes te parece que tenía que llegar, o es generadora de algún cambio, aunque sea de mentalidad por un momento? Porque por allí hago la consulta porque hay muchas personas que por ahí ven algunos trabajos fotográficos y dicen, no, lo que pasa es que la prensa lo que busca es el amarillismo, es por allí el fotógrafo que busca mostrar algo para que le den un premio y ya está, porque con una foto no se logra ningún cambio. Hay personas que todavía por allí tienen ese concepto, ese mal concepto de la fotografía o de la fotografía de prensa. Ya lo hemos discutido con otros fotógrafos, siempre buscamos visiones, posiciones diferentes. Por eso te hago la consulta. ¿Vos considerás que con tu trabajo se puede lograr algún cambio? ¿Has sido testigo de decir, mira, con este trabajo yo pude conseguir o se pudo lograr tal cosa? Mira, yo creo que ante todo este trabajo tiene una prioridad o una base muy fundamental, que es la ética, ¿no? Es decir, yo no creo en los fotógrafos o en nadie que antes de hacer un trabajo y que, digamos, si antes de hacer un trabajo no piensa en que su trabajo es útil a la sociedad y piensa en un premio, pues yo creo que debería dejar la carrera o debería dejar el oficio. Es decir, porque lo que sí creo y por lo que sigo haciendo este trabajo y por lo que no me he cansado, a pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas, a pesar de todo el bloqueo que tenemos en El Salvador con el actual gobierno y que lo hemos tenido antes, es porque estoy convencido de que mi trabajo en alguna forma ayuda a construir sociedad, ayuda a construir democracia y ayuda de alguna forma a generar conciencia en la sociedad. Es decir, yo en 2017 hice una cobertura en un municipio que está a 200 kilómetros de la capital y que se llamaba la comunidad, el trabajo en general o la historia, se llamaba la comunidad que no conoce el hielo, que hablaba de una comunidad en un cerro que no tenía acceso a la energía eléctrica. Entonces se publicó, el trabajo tuvo bastante difusión, hubo discusión, hubo conciencia social después que se publicó, y a los días me contactó una empresa que da servicio de energía eléctrica en El Salvador para poder llegar a los representantes de la comunidad y a partir de eso generar proyectos que ayudaran a la comunidad. Días después, la lideresa de la comunidad me llamó para decirme que a partir de la publicación se habían contactado la gente de la empresa y que iba a haber un proyecto que les iba a llevar energía gratis y que ya estaban colocando los postes de energía eléctrica, ¿no? O los postes que iban a llevar los cables para el tendido eléctrico. Entonces, cuando supe esa historia, entendí que este trabajo sí vale la pena. Y vale la pena cuando ayuda a la gente que más lo necesita. Y yo creo que con eso estaba hecho. Obviamente. Y no necesito mayor inspiración porque cada vez que me defraudo, cada vez que me siento decepcionado, vuelvo a esa historia y me recuerdo que sí vale la pena hacerlo. ¿Qué ha cambiado tu fotografía del comienzo, de aquellos primeros meses, por así decirlo, de trabajo de prensa, donde te daban a cubrir deporte, cultura, esos trabajos, esas notas más light si se quiere? ¿Qué ha cambiado tu visión de la fotografía de aquellos tiempos a la fotografía que estás haciendo hoy en día? Creo que ha cambiado en conciencia un montón. Es decir, porque cuando yo me paro y recuerdo la primera asignación que tuve, pensaba mucho en el rollo técnico, pensaba mucho en la composición, pensaba mucho en la iluminación, pensaba mucho en el encuadre que quería mostrar, sin tener, digamos, un panorama más a 360 grados que permitiera evaluar cosas en las que podía impactar, no solo por composición, sino por temática, cómo influye una imagen, ¿no? Yo creo que ahora, cuando digo cómo ha cambiado, creo que intento hacer fotografía que tenga más conciencia, que hable de temáticas, que hable de coyunturas, que tenga un sentido crítico hacia las cosas que nos están afectando, ¿no? Y no pienso ya en composición, porque creo que a estas alturas, o cuando uno tiene, digamos, los años que yo ya tengo en el oficio, creo que uno ha mecanizado
los aspectos técnicos, ya por inercia uno se va y sabe cómo atender la luz, cómo recibirla de un lado, cómo manejarla por cómo generar un encuadre, digamos, todos esos aspectos que uno al principio va cuidando, luego los mecanizas tanto que ahora yo lo que pienso más es en cómo cuando yo me paro frente a alguien, frente a un escenario, cómo o de alguna forma la manera en la que yo estoy mirando va a impactar a la sociedad o va a generar alguna conversación sobre lo que estoy retratando. Claro, llegaste al punto donde ya no es tan, no sé si es el término correcto, no es tan importante la forma, sino el resultado. No me voy a centrar tanto en la regla de los tercios, en que si la luz está dura, está suave, sino quiero el resultado porque me interesa es el mensaje. Es en eso en lo que me quiero centrar hoy en día en la fotografía. Por allí, viendo un poco el rigor de este tipo de fotografía, ¿qué tan difícil es en tu caso conseguir ese mensaje en la foto? O sea, ¿qué tan complicado se te hace llegar al escenario, al momento, es decir, con todos los inconvenientes que nos estás contando que puede tener un fotoperiodista en contra? Por ahí hay gente que dice, no, yo la tengo más light porque soy más dado a la parte de, qué sé yo, de conflicto, no sé cuánto, entonces estoy 2-3 días, me pierdo, no me conocen, paso como que por abajo de la cuerda, pero ya cuando estás permanentemente allí, donde sos de ahí del lugar, estás viendo, estás siguiendo ese proceso, ya llega un momento donde ya se te conoce, viene el fotógrafo tal, viene fulano, entonces eso por ahí a veces no juega tanto a favor sino en contra. Entonces, ¿qué tan complejo es llegar a ese mensaje, hacer la foto justa esa que decía, yo quiero transmitir esto a través de una foto? Por ahí llegamos ya con la foto en la cabeza, decir, está pasando esto, esta puede ser la foto que yo necesito. ¿Qué tan complicado puede ser? Mira, digamos en los países de Centroamérica, porque yo debo decir, trabajo en Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y la parte sur de México, ¿no? Y de vez en cuando toca cubrir la frontera con Estados Unidos, digamos, porque mi periódico es un proyecto regional que da cobertura a todas estas coyunturas en la región, en México. Es decir, la migración ha sido una parte fundamental del periódico y creo que tenemos esa ventaja cuando vamos a los países de la región, donde no nos cuesta tanto el hecho de llegar a las coyunturas, porque como tú dices, llegamos unos días, salimos y logramos, ¿no?, establecer esto a partir de la fuente o a partir de los contactos que tenemos en distintos países, y creo que logramos tener coberturas. En El Salvador ahora es más difícil porque, digamos, si los gobiernos ya tenían la costumbre de bloquear el trabajo periodístico, de no dar accesos a lugares, a sitios, ahora es mucho peor, ¿no? Porque el gobierno en la publicidad que ofrece vende que El Salvador es un país con 0 homicidios, vende El Salvador como que estuviéramos a la altura o la economía de países como Alemania o países europeos. Es decir, está vendiendo toda esta idea al mundo, ¿no? Y para vender a esa idea al mundo lo que necesitas es bloquear la información o a los periodistas, y entonces tenemos ya problemas con acceder a los hospitales, por ejemplo, problemas con acceder a lugares donde han ocurrido escenas violentas, homicidios, problemas con acceder a las instituciones, porque incluso han bloqueado hasta el acceso a la información pública, ¿no? Entonces, ahora con el nuevo gobierno, hacer fotoperiodismo es mucho más complicado porque a toda costa están tratando de que no haya información que podamos corroborar para ofrecerla al público, ¿no? Y que todos los demás entiendan solo la propaganda que se está generando desde el Estado. La verdad es bastante complejo. A pesar de todo eso, también nos enteramos por allí que estás trabajando o estás formando parte de un trabajo sobre la pandemia. Estás vos con un equipo de fotógrafos de otros países, de Europa, hay fotógrafos europeos de acá de Sudamérica, hay como un mix, hay un poquito de todo. Estás formando parte de ese grupo de fotógrafos trabajando sobre la pandemia.
Sí, mira, este es un proyecto generado por una editorial de Barcelona que se llama Bloom, que se dedica prácticamente a la producción de libros fotográficos. Y el año pasado tuvieron a bien crear un proyecto humanitario donde reunieron a 26 fotógrafos, fotógrafos y fotógrafas de Latinoamérica y España para crear este proyecto que se llama Pandemia, Mirada de una Tragedia, que pretende, a partir de la venta del libro, recaudar fondos para colegas fotoperiodistas o fotógrafos y fotógrafas que fallecieron durante la pandemia o cubriendo la pandemia. Para mí es una oportunidad valiosa, ha sido, creo, una ventana también para mi trabajo, porque el libro se publicó, son un libro de 302 páginas donde cada fotógrafo expone 12 fotografías de la forma en que cubrió la coyuntura de la COVID-19 en su país, ¿no? Entonces yo, justamente lo del libro de la pandemia con lo que ahora mismo estoy exponiendo en el Bronx tiene que ver con esa crisis política que generó en El Salvador la coyuntura o la pandemia de la COVID-19, porque nosotros, a pesar de cargar con todo el daño psicológico, físico, las normas a las que teníamos que estar sometidos, las restricciones, todo lo que hubo en El Salvador, que tuvimos una cuarentena de 82 días, una de las más largas de todos los países en el mundo, también tuvimos que sufrir, ¿no?, con el discurso político, porque estábamos a las puertas de una elección para alcaldes y diputados, donde el gobierno metió todos los recursos, todo el poder, y lo consiguió en febrero. Entonces veíamos cómo se distorsionaban muchas cosas que se querían hacer en bien de la población, pero que no había acuerdos entre gobierno, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, y entonces vivimos el estrés también de gente que estaba atacando o enfrentando la pandemia a partir de una base política y no de una base sanitaria, ¿no? Entonces tuvimos todo ese registro de violaciones a los derechos de libertades de las personas, porque decir, el gobierno, la policía y el ejército empezaron a reclutar a jóvenes que andaban, que iban de compras a algún lugar porque iban caminando, ¿no? Porque nunca vimos detenido a alguien que anduviera en un vehículo. Si tú ibas en un vehículo y no tenías una hoja con permiso para circular ese día, pues la policía no te detenía nada, no te detenía ni te llevaba a un centro de detención, porque andabas en un vehículo. Pero si andabas a pie y no tenías un permiso para circular ese día, pues ibas directo a un albergue. Y ahí vimos también el comportamiento desigual, ¿no? De que siempre, como decía nuestro obispo aquí en El Salvador, Monseñor Romero, que la ley es como la serpiente que siempre pica al descalzo, ¿no? Entonces, claro. Así es esa paradoja, y tuvimos que enfrentar eso, y de eso también habla el proyecto Pandemia, en el que he estado involucrado y que para mí también ha sido una oportunidad valiosa, porque he tenido la oportunidad de compartir ese libro con fotógrafos de antaño que yo ya admiraba, y con colegas también que admiro y sigo admirando aquí en Latinoamérica, en España. Te permite, y aparte que te da una proyección a nivel internacional bastante importante, porque te abre puertas para... Bueno, ya el hecho de que este editorial Bloomer te haya tomado en cuenta para este proyecto, pues es algo bastante importante, bastante beneficioso, porque te permite te da una exposición a nivel mundial, pues impensada, o por ahí de repente que uno no tiene ni la menor idea de cuándo puedo llegar. Tal vez si lo estuvieras buscando no se te da, como dice uno, mientras más lo buscas menos lo encuentras. Claro, es natural en este oficio, y sobre todo cuando sabes que la competencia está dura, sabes que por ahí anda gente con mucho talento, con mucha propuesta, con muchas ganas de hacer cosas interesantes, y creo que pues también hacer periodismo en un país como El Salvador, hacer fotografía en sociedades como esta, también te da esa ventaja, ¿no? O esa riqueza que pueden tener los encuadres de estas regiones que no tienen otras, ¿no? Y que también llama la atención. Y como te digo, para mí es
es una gran oportunidad también, como lo que ahora mismo está ocurriendo en el Bronx, ¿no? Que es un trabajo que se toma en cuenta y que también difunde mucho sobre lo que se hace en estos países. A eso justamente ahí quería entrar en este festival que se está realizando en este momento, cierra ahora el 1 de agosto de este año 2021, es el cuarto festival anual de fotografía latinoamericana en el Bronx Documentary Center en Nueva York. Son proyectos a largo plazo donde se destacan principalmente los problemas sociales en la región centroamericana y abarca de crimen organizado, la inseguridad alimentaria y lo que llaman por aquí, que es bastante brusco, limpieza social. ¿Cómo llegaste a este concurso? Mira, esto no es un concurso prácticamente, sino que creo que también va en cadena sobre personas que recomiendan tu trabajo. Yo admiro mucho a un colega que vive en Nueva York, que se llama Víctor Blue, que también ha sido como un editor personal, es mi amigo, ha sido mi maestro en algunos talleres de fotografía y de edición sobre todo. Y pues como él ya tiene trayectoria y esta organización, digamos, pidió consejos a fotógrafos como él para que recomienden a la gente que hace trabajo fotográfico en Latinoamérica, ¿no? Y él tuvo... Él me recomendó a mí con la organización se puso en contacto, me piden portafolio con una serie de temas, en los que yo escojo 3 y pues la organización toma bien agarrar el que hablaba de pandemia y la crisis política también, ¿no? Porque le parecía que retrataba la historia de El Salvador en 2020, que recogía muchas aristas de lo que habíamos enfrentado como sociedad en El Salvador durante 2020. Y es así como eso ahora está expuesto en el Bronx, pues. Justamente hoy recibí las fotos en un mensaje de cómo se veía la exposición ya en el Bronx y tuve hasta incluso ganas de llorar, ¿no? Porque estos son logros de decir que también creo que se puede hacer fotografía social no solo a través del periodismo, sino también de estas plataformas, de estas exposiciones, ¿no? Sobre todo en Nueva York, que yo personalmente lo llamo el resumen del mundo, ¿no? Porque creo que todo el mundo se junta ahí y existe ahí una conexión entre unos y otros y hay mucha difusión en una ciudad como esta, pues, y para mí también es parte de mis triunfos de sentirme orgulloso de esta carrera, de ahora mismo estar exponiendo en Nueva York, el lugar donde nunca imaginé 15 años atrás, pues, estar. Exactamente. ¿Con cuántas obras estás allí? ¿Con cuántas fotos estás? Son 18 fotografías. 18 fotografías expuestas, sí. Ahora, justo para la pregunta, ¿dónde podemos ver parte de ese trabajo o algo de lo que tienes allí presentado en este momento en Nueva York? ¿Tenés alguna red social, alguna web, alguna página que el oyente puede ingresar, ver, interesarse de repente por allí? Mira, yo normalmente mi trabajo lo pueden ver en el periódico El Faro, que el sitio web es www.elfaro.net. Pueden ver también en mi Instagram, mi cuenta es @victorpena84, mi Twitter es igual y también mi Facebook. Yo paso compartiendo todo lo que publico y todo lo que fotografías, historias individuales en mi Facebook como Víctor Peña y prácticamente, de hecho en mi Facebook no divulgo la vida personal, solo van a encontrar mi trabajo, en el Instagram igual y en el periódico, que es donde tengo la mayor parte de mi trabajo, que lo pueden encontrar por ahí también. ¿Cuál es, para Víctor Peña, cuál es el mejor momento para fotografiar? Yo creo que es donde estás parado. ¿Sos de esos fotógrafos que prefiere la adrenalina por el tipo de fotografía que haces? Yo creo que algo te tiene que gustar en el buen sentido de la palabra, porque me imagino que son momentos de mucha adrenalina, de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre por allí. ¿Te ha tocado pasar, que se pueda comentar, o así por encimita, te ha tocado pasar alguna experiencia donde decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no estoy en mi casa? ¿O por qué no estoy en El Salvador haciendo fotos, qué sé yo, a un pianista, en lugar de estar acá?
No, mira, yo creo que ha habido muchas experiencias. Yo creo que uno está donde le toca estar y hay que enfrentarlo de esa manera, ¿no? Y sí, de lo que uno debe estar consciente es de dónde y cómo está parado y las decisiones que va a tomar cuando le toque tomarlas, ¿no? Entonces, nunca he tenido el ideal de que mejor debería estar en un lugar y en el otro, porque cuando uno es fotógrafo siempre creo que el escenario tiene algo para uno, ¿no? Y es tu oficio, ¿no? Retratar el mundo, la vida, y siempre le vas a encontrar un lado bueno a lo que da. Sí he tenido experiencias malas, pero he tenido experiencias maravillosas también. Es decir, en el año 2017 estábamos siguiendo unas historias en una alianza que hicimos con Univisión. El periódico El Faro hace alianzas de cobertura con distintos medios en Estados Unidos. Las hemos hecho con New York Times, con Univisión, la última que hicimos con El País de España, y así nos vamos, ¿no? En 2017 estábamos en una cobertura y estábamos siguiendo el caso de una chica que huyó a México porque estaba amenazada de muerte por una de las pandillas aquí en El Salvador. Fuimos a buscarla hasta un pueblo que está en el sur de México que se llama Frontera Comalapa, donde hay mucha trata de mujeres, hay mucho narcotráfico, hay crimen organizado, hay bandas que extorsionan y todo lo demás, ¿no? Entonces estábamos en el hotel en la noche cuando se nos presenta un grupo, o por teléfono en el hotel se nos presenta alguien que dijo que era el comandante 18 de los Zetas y que a partir de eso estábamos en sus manos y qué sé yo. Entonces mi compañero y yo, sin mediar palabras, tomamos la decisión de huir. Fue del hotel, yo salí descalzo, salí poniéndome la camisa con las maletas a medio amarrar, íbamos en pánico, manejamos súper rápido, era un escenario horroroso porque a pesar de todo lo que ya nos estaba ocurriendo, empieza a llover en el camino, es decir, todo se prestó para que generáramos un escenario de pánico, de histeria y todo lo que te puedas imaginar, pero a la larga creo que salimos de esa batalla, logramos escapar. Al día siguiente estábamos tomando un avión de regreso y la habíamos librado, ¿no? Hasta el sol de hoy nunca quisieron averiguar si ese comandante 18 era real o no. Nunca quisimos. De hecho, la función del periodismo es confirmar todo lo que nos cuentan. En ese caso no teníamos ganas de confirmar nada. Si fue alguien que les quiso hacer una broma, todavía se debe estar riendo. O se acuerda muy jocosamente de la anécdota. Probablemente, pero aunque no lo creo, en esos territorios de México donde la violencia sí es muy aguda, donde la violencia es muy directa y donde la violencia ha cobrado muchas víctimas, sobre todo por el tema de narcotráfico, la trata, el secuestro a migrantes. Entonces, tratándose de una zona como esa en México, no creemos que eso pudo haber sido una broma de mal gusto, ¿no? Claro. Sí iba en serio, y así lo tomamos, pero pues la libramos, ¿no? Y es parte de las experiencias que ocurren en este oficio por siempre contar cosas que de algún modo alguien no quiere que se sepa o que incluso alguien no quiere saber. Exactamente, lo importante es que, bueno, están aquí, le están contando. Después lo dejamos como para el chiste o la anécdota, si el comandante está o no está. Perfecto. Ahí que quede a la imaginación, ¿no? Exactamente, que queda ahí en nuestra parte del programa. Víctor, una reflexión de la fotografía en El Salvador, no solamente en el género fotoperiodístico, sino en los demás géneros que por ahí a lo mejor conoces, te relacionas con otros fotógrafos, no solamente en el medio periodístico. ¿Cómo ves la fotografía ahí en El Salvador hoy en día? Mira, yo creo que ha cambiado mucho la percepción también de la gente local de hacer fotografía. Sabe que hay temas aquí porque si ves, de 1980 al 92 vivimos 12 años de conflicto armado donde El Salvador prácticamente recibió a muchos corresponsales internacionales, fotógrafos de agencias, de medios prestigiosos que venían a retratar la realidad de este país, ¿no? De decir, o a veces cuando
yo inicié en la carrera, me encontraba con historias de gente que decía, es que uy, aquí viene un extranjero y solo viene a hacer fotografías para ganarse premio y todo, pero creo que nadie había caído en cuenta de que si tú estabas aquí, pues los escenarios están para, como yo digo, para quien los quiera retratar, ¿no? Entonces, una cosa es que también, obviamente, ya es entendible que eres extranjero y vas con una mirada nueva hacia un lugar donde la inercia probablemente no te deje ver hacia otro lado a la gente local, ¿no? Pero creo que a partir de eso, a partir de la difusión que hay en redes sociales y en muchas plataformas, hoy hay una fotografía, como yo decía, que piensa en una manera más colectiva y no tan individualista o individual como aquella fotografía potente del conflicto armado o la fotografía de guerra, ¿no? O la forma en que se retrataba o se hacía fotografía deportiva en este país, ¿no? que era muy agresiva. Yo creo que la gente o las nuevas generaciones han empezado a ver la importancia de hacer a la fotografía mucho más independiente también, es decir, que tenga su propia narrativa, que tenga ya su propia influencia, y eso creo que se ha dado a partir de los últimos años, ¿no? Con todo el rollo tecnológico, con a veces con una organización aquí que también impulsa mucho el hecho de generar un festival que vaya y que aporte sobre la fotografía que se está haciendo. Entonces, creo que todo esto ha logrado hacer una fotografía mucho más consciente, o decía yo, podría decir que se piensa mucho más o mucho más elaborada que la fotografía de los tiempos de la guerra o esos tiempos donde era de sucesos, ¿no? Era de captar el momento y nada más. Hay más, me parece que viene ya un poquito más de ética, más de conciencia en lo que se está haciendo fotográficamente y en la forma de contar lo que se está viendo. ¿Tenés algún referente en estos años de carrera, algún referente, algún fotógrafo que sigas? Puede ser de Europa, de cualquier otra parte del mundo, no necesariamente de El Salvador. Si es salvadoreño, perfecto. Pero ¿tenés algún referente o referentes, algunos fotógrafos que sigas permanentemente, que te guste su trabajo, que digas, tengo el libro de este, me gusta el estilo de este, trato de aprender de este fotógrafo? Mira, yo siempre estoy pendiente de lo que publica, sobre todo Rodrigo, como te decía, es Rodrigo Ab, que es un referente en Latinoamérica y en el mundo, porque tiene vasta experiencia y creo que trato de aprender mucho la forma en que confronta los escenarios, es decir, cómo nos somete y nos hace ser parte de esos escenarios en los que él está y que retrata y que muestra al mundo. Yo sigo mucho su trabajo. También, digo, otro de los referentes históricos que yo sigo mucho es Alex Webb, que me parece que tiene una propuesta de composición, una iluminación que es muy rica, que es una fotografía que tiene una narrativa muy expansiva, ¿no? muy extensa. Y también sigo a este fotógrafo, a Víctor Blue, que te digo que ha sido mi maestro, que también creo que tiene una formación muy académica en la fotografía y que en mis coberturas me ha ayudado muchísimo, ¿no? Para darle salida a lo que quiero hacer. Digamos, me quedo con eso y luego pues tengo como referentes también a las agencias de prensa que van tirando de repente, ¿no? Un tipo de cobertura en el mundo y pues ahí voy tomando de una forma o de otra, ¿no? En estos años que tenés de carrera son más o menos unos 15 años, ¿puede ser? Por allí, 15 años. Vamos a hacer un número redondo. ¿Sentís que ya hiciste la foto que querías hacer cuando empezaste? Acordate los primeros comienzos, los primeros meses de trabajo, si me gustaría, o soñabas, te acostabas a dormir, tenías la cámara al lado y decías, estoy soñando con hacer esta foto. Luego de 15 años, ¿la hiciste o estás cerca o todavía dices, no, todavía no la he hecho? No, yo creo que uno siempre piensa que esa es la que va a ser mañana. Es que creo que a la larga también esta es una carrera o un oficio
de emociones muy volátiles, ¿no? Porque de repente sientes que has hecho lo mejor de tu vida, pero a veces crees que no lo lograste y vas en ese juego, ¿no? Y cada día, si hoy contaste una buena historia, pues espera que la de mañana sea mejor y la de pasado sea mucho mejor y la de la siguiente semana rompa el mundo. Y yo creo que así se piensa, ¿no? En este oficio, pero creo que voy a llegar al fin de mi carrera o al fin de mi vida pensando en que la fotografía o la mejor fotografía que espera por mí será mañana y creo que no se va a acabar esa filosofía. La fotografía tiene que ser, para Víctor, ¿tiene que ser impresa o sirve digital también? ¿Qué preferís? Mira, yo creo que digital pues sí tiene mejores alcances ahora, ¿no? Tiene una mejor proyección, hay distintas formas de uso, hay distintas plataformas, pero yo sigo siendo fan de que en mi casa, cuando tenga mi casa próximamente, en todas las paredes habrá fotografías impresas como cuadros, obras de arte de mis colegas o de los colegas que admiro mucho, ¿no? Porque eso es hermoso también. ¿Sos por ahí de estar caminando en algún sitio, alguna feria, algo así, se me ocurre, o de ir a alguna exposición y decir, me gustó esa foto y compras la foto, o nada más decir, me gustó y ya está? Lo que pasa es que sí pienso mucho, es decir, pienso cuando veo alguna fotografía y digo, claro, me gustaría comprársela a este colega, me gustaría llevármela y tenerla en mi casa, en el estudio, pero eso será cuando tenga mi propia casa y tenga lugar para ponerla, ¿no? Claro. Pero sí me emociona mucho la fotografía impresa, enmarcada, ¿no? Eso tenerla como una obra, ¿no? En una pared de tu casa o en un rincón por ahí. ¿Has pensado en algún momento en hacer tu propia obra, tu propio libro? Más allá que ya estás participando de algunos proyectos en libro, pero algo propio que vos digas, bueno, quiero hacer mi libro de este tema, de recorrido tenés, material por ahí tenés, o estás haciendo, hay tiempo todavía, pero ¿se te ha dado la idea en algún momento de hacer tu propio libro? ¿O tenés algo ya encaminado, tenés algo hecho y escondido? Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que los libros se concretan, bueno, cada quien sabe cuándo concretarlos. Sí pienso mucho en un libro individual a partir de una temática que tiene que ver con la salud mental. En El Salvador, sobre todo, hay un buen porcentaje de casos de salud mental crónica que están desatendidos, ¿no? Que están por ahí en la calle y mi proyecto va, ya que he generado una conciencia sobre muchas cosas, va de confrontar directamente a la locura a través de los personajes ahí abandonados y hacer un retrato exactamente, o pienso en la idea de un libro que se llame Retrato sobre la locura, ¿no? Que confronte, ¿no? Que muestre cómo se observa la locura, ¿no? Y indagar mucho más también en esa problemática que aqueja a muchos sectores, municipios en este país, ¿no? Entonces, sí pienso mucho, pero creo que es un proyecto que puede tardar, qué sé yo, 5 años para dejarlo bien hecho. Pero sí lo pienso como un proyecto muy personal. Luego sí he pensado en proyectos que involucran, pero esto involucra al equipo también de fotografía del Faro, donde hemos hecho en los últimos 5 años una amplia cobertura en los países de Centroamérica y que creo que se puede consolidar a partir de un libro, ¿no? Buenísimo. 2 cosas. 1, cuando tengan algo de eso, ya sea por el Faro o por cuenta propia, tenés que avisar, no es el primer encuentro, más no el último, vamos a estar siempre pendientes, estás en nuestra agenda, así que todos los fotógrafos y fotógrafas que ya hemos entrevistado y los que vienen, los tenemos todos anotados en nuestra agenda y cada tanto le vamos a estar pidiendo alguna entrevista, alguna nota. Y por ahí, si ustedes tienen algo interesante que quieran dar a conocer, pues tienen las puertas abiertas del programa para hacerlo. Eso por un lado. Y por otro, como decimos acá en el programa, ojalá, como nunca sabemos qué sucede del otro lado, cuando decimos del otro lado es del lado de quien nos escucha, de quien nos sigue,
No sabemos si por allí hay alguien interesado en patrocinar, en financiar o en apoyar este tipo de proyectos que por allí pueden ayudar muchísimo a que esto se concrete, porque no es nada más tener el equipo, tener el tiempo, está la persona, está el tema, ir a hacerlo, sino también necesita de un financiamiento y de un apoyo, pues que por allí a veces es lo que no permite que la obra se concrete. Entonces, por más que haya ganas, por más que esté la voluntad, que esté todo, a veces si no tenemos ese apoyo o si no tenemos ese medio para concretarlo, pues se nos queda ahí todo en la idea, a mitad de camino, en el proyecto engavetado o en alguna pared de alguna casa que, bueno, lamentablemente no termina de tener la intención final, que es que se diera a conocer puertas afuera. Entonces ojalá que haya alguien o alguna empresa, alguna institución o persona que esté interesada en financiar este tipo de trabajo, pues que esté escuchando el programa, o que alguien le cuente y diga, mira, vamos a ubicar a Víctor Peña allí en El Salvador porque está haciendo un trabajo que nos interesa, y por allí pues se te da. Así que bueno, vamos a esperar, ¿no? Esperemos que así sea. Que haya una mano amiga. Exactamente, siempre decimos lo mismo, no sabemos del otro lado quién nos está escuchando. Hay que ver. Víctor, vienen las últimas 2 preguntas finales porque no te quiero robar más tiempo, debes estar en otras cosas también, no solamente el tiempo para nosotros, pero vienen las 2 preguntas más difíciles del programa que siempre hacemos a todos nuestros entrevistados. Vamos a ver cómo te va. Llego con mi cámara fotográfica a El Salvador, aterrizo, estoy en el aeropuerto. ¿Qué no debo dejar de fotografiar del Salvador, según tu visión? Eso por un lado. Y segundo, ¿qué no debo dejar de probar, gastronómicamente hablando, del Salvador? Me vas a decir, Federico, te podés ir sin hacer foto, pero sin probar esto no. Mira, viendo la coyuntura actual, lo que no debe dejar de fotografiar en este país es la desigualdad. La desigualdad. Porque a pesar de que el gobierno esté invirtiendo millones de dineros, esté invirtiendo muchos fondos públicos e impuestos de la población para decirle al mundo que en este país no hay homicidios, no hay pobreza y no hay violaciones, eso sigue existiendo en este país. Es decir, que la publicidad de un gobierno tirano no cambie la historia que ha quejado a este país. Es decir, y obviamente aquí tenemos el plato nacional, que son las pupusas. Lo que no de pupusas. Pupusas, ¿qué es? A ver. Es una especie de masa de maíz rellena con queso, frijoles, chicharrón, acompañado de salsa, curtidos, que es nuestro plato típico y es lo que no debe faltar, ¿no? Eso es como pararte en cada esquina y hay una venta de pupusas, ¿no? Pararte en cada sitio y hay alguien vendiéndote pupusas y es lo que puedes comer en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, ¿no? Y nunca te va a aburrir. Puede ser como la arepa en Venezuela, el sancocho en Colombia, los hot dogs en Estados Unidos o la hamburguesa en Estados Unidos, la pizza en Italia, los tacos de México, hasta la pupusa en El Salvador. Es exactamente. Bueno, ahí nos vamos enterando entonces de qué no puedo. La idea es que en algún momento podamos hacer un recorrido por cada uno de estos países que estamos conociendo, fotógrafos, estamos haciendo amistades. Y bueno, pues ¿por qué no? Y las personas que nos están escuchando que dicen, bueno, quiero conocer El Salvador, después de escuchar esto quiero ir y conocerlo. Bueno, vayan y ubican a Víctor y se ponen en contacto y Víctor les da el recorrido, el tour fotográfico para que se lleven las fotos bastante heavy de ahí de El Salvador y también otro estilo de fotografías, por supuesto, no todo tiene que ser malo. Estamos seguros de que hay cosas positivas y cosas buenas también. Entonces, bueno, ahí Víctor... Exactamente, ahí Víctor les hace el recorrido completo y los lleva a comer pupusa ahí en El Salvador. Sí, tenemos unas montañas hermosas, tenemos volcanes extraordinarios, tenemos un paisaje muy lindo, estás en 1 hora de diferencia, estás en la montaña o en el mar, ¿no? Tenemos esa ventaja de tener todo muy cerca y es un país, a pesar de todo, muy apasionante. ¿Temperatura promedio de El Salvador, más o menos, para tener una idea? Si ¿Así llevamos abrigo o poco abrigo? No, es muy caliente, entre 23 y 28 grados. Está bien. Por ahí andamos. Estamos en invierno acá en Argentina, hoy tuvimos un día agradable con 14 grados. Por eso me ves así tan forrado de ropa.
Así que bueno, te veo así en remera nada más y me da envidia. Bueno, No, Víctor. aquí es natural andar vestido así. Claro, claro, con esa temperatura. Normalmente hay calor, hay mucho Perfecto. calor. Perfecto. Bueno, Víctor, no te quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad, por abrirnos las puertas de tu casa, por conocer tu trabajo, por conocer un poco tu historia dentro de la fotografía. Bienvenido al programa. Ya te tenemos allí, como te dijimos, anotadito, así que no es este nuestro único encuentro. Esperemos que más adelante nos volvamos a encontrar, podamos conversar de nuevos proyectos, que sigan llegando ideas, como decimos nosotros, para que puedas seguir desarrollando proyectos y haciendo tu aporte positivo a El Salvador, a tu país, a tu ciudad, a través de tu trabajo, a través de tu fotografía, que es lo que realmente nos interesa, y creo que es lo que nos mueve a todos, que a través de lo que nosotros hacemos, nuestra profesión, en este caso la fotografía, que es de lo que estamos hablando hoy, pues sirva para contribuir de manera positiva a lograr esos cambios que hacen falta, o de reforzar eso positivo que tenemos, y que lo podamos hacer a través de nuestro trabajo, nuestra fotografía. Ojalá sea así. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tener esta oportunidad, esta entrevista, esta conversación tan agradable, y esperamos pues encontrarnos nuevamente en otro programa, Víctor. No, gracias a ti, Federico, gracias por esta oportunidad, por difundir todo el trabajo fotográfico en Latinoamérica, y por invitarme. Pues para mí es un placer que se abran nuevos espacios, que podamos conocer sobre todo el trabajo de El Salvador, y sobre todo el trabajo que hacemos a través de nuestro periódico. Si quieren visitarlo, pues también www.elfaro.net, ahí nos van a encontrar, y gracias también por difundir todo nuestro esfuerzo desde este país. Y esperemos que en algún momento te podamos encontrar acá en Buenos Aires o en cualquier otra zona de acá de la Argentina. Te voy a ir a ver con alguna exposición, con algún proyecto que estén haciendo, y ojalá lo puedan traer a este lado. O de repente, yo digo que ustedes vengan, creo que es más fácil que yo vaya, pero que ustedes vengan con sus trabajos para acá, así los conocemos y disfrutamos y pasamos un buen momento. Por supuesto, eso sería también una historia extraordinaria, ¿no? Una experiencia fascinante estar por esos lados. Buenísimo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el programa por el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado de esta entrevista. Estuvimos conversando, como ya lo dijimos, con Víctor Peña, fotógrafo de prensa de El Salvador. Con él compartimos esta horita de programa. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram. Estamos como @fotoconfede, y por ahí ingresan a nuestras demás en redes, algunas que están ahí medias achantaditas, medias quedadas. Ya las estamos reestructurando todas. Obviamente hay tiempos de cambio, hay que mejorar todo, y en eso estamos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar allí. Nos encontramos próximamente en un programa de corte similar, conversando con algún fotógrafo latinoamericano de qué es lo que se está haciendo hoy en día en Latinoamérica. Chau, chau, nos estamos viendo.